tomen el poder y sigan de largo, ¿no? Entonces el tipo era un burgués muy transparente. ¿Qué entendía él? ¿No? ¿Qué entendía? Que cuando estaba en riesgo el todo, era mejor ser una parte. Y entonces mantener ese cosa que la burguesía de hoy comprende muy bien, además. Es decir, de qué manera desarrollar. Pero bueno, ese es un episodio. Lo mismo mejor que la revolución. Claro. Desde luego. Entonces, estamos en la segunda mitad de la década del 40, con esos debates del movimiento obrero, con la industria frigorífica, la industria madre de este país en desarrollo, con la Segunda Guerra Mundial, Uruguay vendiendo hasta hueso todo lo que había por vender, ¿no? En el cerro funcionando 3 frigoríficos a 3 turnos cada uno, 24 horas, corso de trabajadores que iban y venían, yo qué sé, 3.000 en el Nacional, 2.000 en el Artigas, no sé cuánto en el Swift, aquello explotaba de gente. Ese movimiento obrero que pelea, que va por más, que ve cómo existen condiciones para ir por más, un Uruguay que, bueno, yo qué sé, en términos políticos, el Uruguay de la abundancia, digamos, producto de las consecuencias de las vacas gordas, por la consecuencia de la guerra, los éxitos futbolísticos, ¿no? Nos aproximamos a la década del 50, todo aquel proceso en el marco de la todavía Nobel UGT, como central sindical mayoritaria, que había sido, como recordamos, de 1948. Entonces, en esa década de los 40 y los 50, se va consolidando esa herramienta y, como decíamos, conducida básicamente por los comunistas. Comienzo de la década del 50. Tal vez el episodio más importante, de mayor significación en Uruguay, tenga que ver sobre fines de la década del 50, la lucha por la ley orgánica universitaria en el 58. La huelga de Ferrosmal del 55. Bueno, antes de la huelga de Ferrosmal, se da un fenómeno donde se desafía la hegemonía comunista del movimiento obrero, que se llama, sí, pero se da un proceso en donde la hegemonía comunista del movimiento obrero se desafía, que es al principio de los 50 con lo que se llamó los gremios solidarios. Hugo Cores, que todavía muy joven, y otros más, fueron luego voceros de ese movimiento, sobre todo en la Teja y el Cerro. Una huelga de ANCAP desarrollan un movimiento que se llama los gremios solidarios, que son conjuntos que van a apoyar esos movimientos y desafían métodos, contenidos, línea, lo que era la hegemonía de la UGT. Incluso ahí el debate era entre lo que hoy se conocería como radicales y moderados, o como ultras y sensatos, para decirlo en términos. Ese proceso, bueno, después culmina, tiene que ver con la huelga de Ferrosmal, hay enfrentamientos, hay represión. Muere una obrera. Muere nuevamente una comunista. Díaz, exacto. Y llegamos a la lucha por la ley orgánica del 58. Vamos a pasar rápidamente. Una aclaración, Gustavo, porque a veces interesa en qué contexto se da. Al comienzo de los 50, Luisito Valle, el sobrino del viejo Valle, recoge una línea populista, social, parque de vacaciones de UTE, toda una cosa sumamente solidaria. Termina nacionalizar el ferrocarril. Termina nacionalizar el ferrocarril, el tiempo de las vacas gordas. Iba a Estados Unidos, adhesiva, una gira en Luis Valle, y dice: nosotros los apoyamos a ustedes en Corea, les dimos toda la carne a mejor precio, ayúdennos. Y Estados Unidos nos manda al diablo. Y empieza la crisis, porque Luisito Valle había hecho una gran importación de maquinaria, no de maquinaria pesada, sino de maquinaria ligera, para fortalecer la industria textil, pero Uruguay no tenía escala para que esas máquinas fueran amortizables. Y empezó una crisis. Y en ese momento Luis Valle, que era, digamos, un gobierno progresista, se vuelve sumamente reaccionario. Se va a terminar con el gobierno de los blancos en el 59. Hay un viraje de Luis Valle, porque se da cuenta que contra Estados Unidos no puede, pero que tampoco lo tiene para... Estados Unidos incluso usa la ley 480 de dumping, o sea, frente al trigo que quería exportar Uruguay, Estados Unidos baja el precio de su trigo y liquida el mercado. Porque lo que quiere Estados Unidos no es un país soberano, quiere deuda externa, quiere que se endeude, que se empobrezca. Y entonces Luis Valle fracasa en su utopía y se vuelve represor. Y la huelga del 55 es el quiebre de todo ese Uruguay, que claro, ganó el campeonato mundial en el 50 porque los europeos que jugaron ese campeonato mundial habían pasado hambre en el 45, que habían terminado la guerra. Pero ahora ese Uruguay de las vacas gordas, que además desarrolla la cultura, desarrolla el ballet, desarrolla todo, empieza a hacer crisis en el 55, se acabó el tiempo de las vacas gordas. Y el costo social, el costo político lo paga el ballet. Duró muy poco.
Década marcada por 4 o 5 elementos interesantes. La subjetividad nueva del movimiento popular a partir de la derrota del nazifascismo. Se queda una nueva subjetividad. El año 55, un viraje del Partido Comunista en donde se expulsa a Eugenio Gómez y aparece la figura de Ronald Arizmendi. Gómez acusado de stalinista, autoritario. Arizmendi aparece como el hombre de la renovación y de la fidelidad, digamos, al marxismo-leninismo. Arizmendi luego se convierte en un teórico de mucho peso, incluso a escala internacional, con mucho respeto entre los partidos comunistas prosoviéticos de casi todo el mundo. 55. En el ocaso de la década del 50, 58, irrupción del movimiento estudiantil en la lucha y de la intelectualidad en la lucha por la ley orgánica. Surgimiento allí de la consigna Obreros y Estudiantes Unidos para ir adelante y, bueno, movimiento que, por razones de tiempo, pasamos, ¿no? Pero que se conoce como bueno, que ustedes saben, de enorme importancia en el fin de 50. Ley orgánica. Movimiento por la ley orgánica universitaria. Mismo año, donde comienzan las negociaciones para firmar la primera carta de intención del Uruguay con el Fondo Monetario Internacional, lo que modifica definitivamente la estructura económica del país, comenzando con el endeudamiento externo y además sometiendo el endeudamiento empezó en la primera guerra. Desde muchos años, claro, Con el Citibank. con un endeudamiento autónomo, con una diferencia. No había cartas de intención que lo condicionaran. Había control, sí. Había control que Julia Leva Lo denunciaba, no, justificaba, es natural. Eso pero lo vamos a Pero no ver. era carta de intención de es natural intervención. que quien presta controle lo que presta. No, desde luego, Eso claro, lo dice el claro, reglamento. sí. Porque a la época es verdad, este Partido Comunista tan advenedizo con la Unión Soviética, estaba en esas posiciones que como soy neutral mientras que la URSS es neutral. Claro, cuando no es neutral, no soy aliado. Entonces, las bases de Estados Unidos no importaban en el sauce. ¿Por qué? Había que defenderlo. Claro, salió un blanco y dijo, no, pero tenemos 6 hidroaviones, y esto es para mí, para como normal, pasa. Bueno, esa época, ahí se tiene que... Durante la Segunda Guerra Mundial no es... el Fondo Monetario Internacional es una cosa muy grande, ¿verdad? Pero no es el dinero. Aquí lo que es una linda discusión, pero que establece la diferencia entre el endeudamiento autónomo, es decir, el que vos contraes por tu voluntad y a partir de las condiciones que vos aceptás, naturalmente que el acreedor va a exigir el pago, a las condiciones que imponía la carta de intención del 58 en adelante, que son condiciones leoninas. Además determinan la diferencia con el endeudamiento autónomo, que determinan qué tenés que hacer con la economía. Es decir, no es que yo te presto plata y vos con la plata haces lo que quieras. La carta de intención determina qué hacer con tu dinero y de qué manera. Hasta tu política salarial. Y de qué manera, claro. Y ahí, con el Ministerio de Economía de la CINE, el ministro viene la primera devaluación grande, ¿no? O sea, o al año siguiente, en el 60. En el 60, reforma cambiaria. Ahí está. La forma cambiaria. Entonces, el Fondo Monetario empieza a tener control. Claro. Y desde el punto de vista de las clases sociales también. Que no era la primera experiencia. Correcto. Sí, porque el Bretton Woods viene de la década del 40. El 40. Pero, como dicen, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, la primera carta es en el 58, ¿viste? Ahí cambia, yo digo, hasta la política de la Unión Soviética con Estados Unidos. Entonces, La Guerra Fría. la clase trabajadora que venía de aquella experiencia de Segunda Guerra, en donde por razones, digamos, de lo que pasaba en el viejo continente, había aumentado sus condiciones de vida, había vivido las condiciones, la experiencia del concepto salario, había aumentado su tasa de sindicalización, había conquistado un conjunto de sus reivindicaciones, en el ocaso de la década del 50 se encuentra con esta situación que es el augurio de la terrible crisis del 60, que empieza justamente a partir de la reforma cambiaria. Pero ¿qué pasa el último año de la década del 50? El acontecimiento, en nuestra opinión, más importante en la historia del siglo XX de América Latina, la Revolución Cubana. Entonces, en enero del 59, los barbudos de la Sierra Maestra, humillando el imperialismo en sus narices, derrotando a la dictadura Batista, y esto, imagínense cómo opera la subjetividad del campo popular, de los trabajadores, así como cuando hablamos de lo que ocurrió en el 17 y las polémicas en el movimiento obrero y lo que significó para el mundo, ¿no? Que el socialismo por primera vez salía de los libros y se hacía realidad, nada más y nada menos que en la Rusia de los zares. Imagínense lo que suponía para América Latina una experiencia de revolución a 30 millas de Estados Unidos. Y de ese modo,
Bueno, el proceso de la Revolución Cubana